Si alguno se jacta de ser algo, o sentirse alguien, o hacerse llamar conocedor, pues a sí mismo se engaña. Él no es nada. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, gracias, de verdad, gracias, muchísimas gracias. Y disculpas anticipadas, amadísimos, porque pues empezamos una entrevista hoy a las 11 del día y terminó a las 1:40, ¿no? Por lo que les ofrecemos una disculpa. Era una entrevista con un programa religioso o con tintes religiosos para los Estados Unidos. Pero ya saben, gracias a Dios, tuvimos tupiendo y bendito sea nuestro Padre, salimos airosos. Según nos iban a hacer como 20 preguntas y se quedaron con la primera, hermanos. Así es que van a faltar todavía otras 19. Hermanos queridos, muchas gracias. En este día tan maravilloso del día de Shabbat, no obstante que es un día que nuestro Padre ordena que es un día de reposo y que ordena santificar, bueno, en este programa, en nuestra edición 440, les damos la bienvenida, queridísimos. Su servidor, Joseph Benajarón, conocido por todos ustedes como José J. Valderrábano, aquí producción. Les deseamos a todos ustedes que el día de hoy, amadísimos hermanos, Dios no solo les dé la bendición de recuperar las energías para lo que está por venir esta semana, que de entrada será maravilloso, sino que a partir de mañana podamos abrir nuestra mente para recibir más y más sabiduría que nos permita no solo entender, hermanos, sino también atender a las cosas maravillosas que del cielo proceden y a toda esa fantástica sabiduría única que solo Dios nos puede dar. Reciban nuestro más sincero agradecimiento, hermanos, por darnos la oportunidad que nos brindan semanalmente, pues de ser el medio de su confianza para conocer y para confirmar impresionantes pero sustentables evidencias relacionadas a una verdad que durante muchísimo tiempo había permanecido maquillada, disfrazada, y todas estas evidencias visibles y también tangibles, sin duda, dan fe de los hechos que tanto histórica como actualmente están teniendo lugar en el mundo y fuera de él. Y así es como todos confirmamos que la humanidad, hermanos queridos, fuimos advertidos de estos acontecimientos como de los que están aún por suceder, y todo ello a consecuencia de no dar cumplimiento a la ley de nuestro Santísimo Padre, ni de prestar atención a sus advertencias que por medio de sus profetas nos aportó. Igualmente, cada uno de ustedes ha podido confirmar que la humanidad nunca ha estado sola, hermanos, ni en la tierra, ni en ninguna parte del universo. Y que Dios sí existe, es verdadero. Y solo hay uno, no más. Hermanos queridos, es para nosotros muy, pero de verdad muy importante reflexionar esta, pues, pequeñísima cita de Gálatas capítulo 6 versículo 3, porque vaya, esta va con todo
contra los que se dicen pastores, se dicen religiosos, se dicen ministros, se hacen llamar padres. Si alguno se jacta o anda de hocicón o anda haciéndose sentir algo o se siente alguien, si alguno se hace mostrar al mundo como un conocedor, ese, hermanos, a sí mismo se engaña. Porque ante Dios, Él no es nada. Esta cita nos debe traer a nuestra vida la paz que en algún momento dado se vio alterada, porque ¿cuántos de ustedes, hermanos queridos, al conocer toda esta información que a través de más de 400 programas, vamos ya camino a los 450, hermanos, ¿cuántos, por favor, cuántos de ustedes, después de conocer esta maravillosa verdad, esta información, cuántos no titubearon, cuántos llegaron a pensar que como que sonaba como incongruente, como fantasioso, como que lo que decía su servidor era puro cotorreo? Y hermanos, nos queda perfectamente la satisfacción clara de que todo esto, hermanos, es maravilloso. Toda esta verdad es fantástica. Y que, bueno, nunca nos hemos jactado de nada, hermanos. Nunca. Ni ustedes ni nosotros. No. La información la expresamos de una manera tan natural que, vaya, queremos que se entienda. Queremos que se capte. Pero hermanos, todos los que se sienten conocedores, como son los sacerdotes, los pastores, los ministros, las pastoras, ante nuestro Santísimo Padre, no son nada. No son nada. Por tanto, hermanos queridos, nos queda el muy dulce sabor de boca de saber que pues unos con dudas, otros con empujones, otros con jalones, pero ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Muchísimas gracias, permítanme expresarles por su comprensión. Yo hace 40 y tantos años fui operado de las cuerdas bucales y pues médicamente se me prohibió hielo, chocolate, cualquier alimento con conservador, picantes, café. Pero hermanos, el jueves de la semana pasada era tan intenso el calor que se estaba viviendo aquí que se me hizo fácil tomar agua con hielo. Y así, en 2x3, estaba yo ronco. Vaya, tuve oportunidad de hablar con algunos de ustedes ahí con una bola de casi palabras
inaudibles. Pero gracias por su comprensión, hermanos queridos. No lo vuelvo a hacer. Ya estamos aquí y les agradezco pues esa paciencia, ¿no? Porque yo creo que esperar el programa como ustedes lo hacen y salirles nosotros con una batea de babas. Ay, pues ¿qué crees que sí? Pues que ya no me oigo. No. Por lo que les ofrezco, hermanos queridos, mil disculpas, miles y miles y miles a todos ustedes de disculpas. Verán que no vuelve a suceder. Se los prometo. Y bueno, hermanos queridos, quiero aprovechar para agradecer a todos los hermanos que tan amablemente se han preocupado por sus servidores, mandándonos una cantidad increíble de ánimos, de mensajes, por la cuestión esta de el volcán Popocatépetl. Sí, realmente nosotros estaremos a unos 30 kilómetros del volcán, y cuando el viento tomó por curso el oriente de este volcán, pues la ceniza, oigan, hermanos, así le han llamado, ceniza, no, hermanos, o sea, pesa como no tienen idea, es grava, ¿sí? Demolida totalmente, pero es grava. Como recuerdo el domingo pasado, no, hermanos, eran las 3 de la mañana y ya estaba cayendo ceniza. Eran las 9 de la mañana y seguía cayendo ceniza. Era la 1 de la tarde y seguía cayendo ceniza. No. Un día difícil, pero gracias a nuestro Santísimo Padre. Aquí estamos, hermanos, expresándoles nuestra gratitud por su preocupación. Gracias. Pero, hermanos, somos los primeros en querer programas ininterrumpidos, anhelar que la información se les nutra lo más que se pueda, para que cuando tengan oportunidad también ustedes de ir y pregonar las cosas de nuestro Padre por el mundo, sean acertados en los datos que estamos aportando. Y para los que no, bueno, hermanos, se quedarán con el gusto, con el sabor delicioso de hablar las cosas de nuestro Padre. Por tanto, hermanos, gracias a todos ustedes por su preocupación. Toda la semana, muestras de cariño de todos ustedes. Gracias, hermanos. Pudimos haber hecho el programa desde el miércoles, pero tropezar de esta manera no es correcto. No. Y bueno, hay hermanos que muy amablemente nos dicen, oye, yo estoy viendo otros programas, ¿no? Estoy poniendo otros programas para no desconectarme de ustedes. Gracias, hermanos, muchas gracias. Edición 440. Maravillosa edición por la información que vamos a aportar. Queridos hermanos, siempre será un gusto, un honor dar inicio a nuestros programas disfrutando de la sabiduría que envuelve a esta hermosa reflexión que nuestro entrañable, amadísimo y querido hermano Ruimar Crepaldi, desde Sao Paulo, Brasil, nos hizo llegar, y que ya es el distintivo de nuestro programa.
A la letra dice: hermanos, ya nos dimos cuenta que vivimos en el mundo donde absolutamente todo tiene un precio, mientras que las personas, ninguna tenemos valor. Pero las pocas cosas que tienen el verdadero valor, como son las cosas de nuestro Santísimo Padre, las cosas del cielo, solo unos cuantos las saben valorar. Pero también quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta ocasión, esta hermosa reflexión que nuestro querido hermano Iker Hernández de Piedras Negras, Coahuila, nos ha compartido y que a la letra dice, fíjense bien: existe el placer y existe la felicidad, pero hay que dejar de lado el primero para encontrar el segundo. ¿Qué quiere decir? Hay que dejar de lado el placer para solo refugiarnos en la felicidad. Este consejo que nuestro amado hermano Iker nos comparte, hermanos, pues es muy valioso, porque nos debe hacer concientizar sobre el hecho de que todo aquello que nos complace, que nos satisface, que nos agrada, no significa precisamente que nos haga felices. Simplemente es una vanidad que nos extasía por un muy, pero muy breve periodo de tiempo, mas no nos da ese sentimiento de felicidad, donde encontramos plenitud y satisfacción. Así es la religión, hermanos. Nos da el placer de creer que nos vamos a salvar, que todo se nos va a perdonar, pero no nos da la felicidad, porque conscientes sabemos que hemos faltado. No nos da la felicidad porque hemos fallado, hemos tropezado, y que si a toda acción corresponde una reacción, entonces las resultas de nuestros actos no van de acuerdo a los planteamientos que nos complace escuchar, pero no nos van a hacer felices, ni tampoco libres, ni honestos, ni exentos del castigo. Carísimos hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8, a la letra nos dice: cuán impresionado estoy de qué tan pronto los han convencido a darle la espalda a la enseñanza de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, para seguir otra doctrina. Mas esto no quiere decir que existan varias, no. Sino que hay algunas que los alborotan, viciando la verdadera doctrina del Cristo. Pero, que quede claro, hermanos, si entre nosotros mismos o algún enviado del cielo se nos predica otra doctrina, y que ésta sea distinta a la que Jesús nos ha enseñado, que ese sea un maldito. Carísimos, es importante que prestemos mucha atención a estas palabras, porque no es un secreto el hecho de que la humanidad hoy en día le ha dado la espalda a nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Y eso ha sido, hermanos, con sus propias acciones, con sus formas de pensar. Porque si de verdad el ser humano fuera y se comportara
como nuestro amado Maestro Jesús el Cristo dejó indicado en sus enseñanzas, para empezar, no habría religión alguna. Asimismo, nadie adoraría a Jesús el Cristo, ni a ningún otro ídolo, sino que todos hermanos, amaríamos y enalteceríamos solo a nuestro bendito y santísimo Padre. Por tanto, hermanos queridos, si se nos está advirtiendo que aquel que nos pregone algo distinto a la enseñanza de nuestro Maestro, que es la reiteración de ley de Dios, a todo aquel que lo haga, debemos considerarlo como un maldito. Por lo que yo les pregunto, ¿qué son entonces los sacerdotes? ¿Qué son los cardenales, los papas, los pastores? ¿Qué son los ministros, los guías espirituales? Incluso, ¿qué son los padres? Que obligan a sus generaciones a seguir sus ideas por estar convencidos de sus fantasías. ¿No acaso todos ellos son unos malditos? Claro que sí, porque nos inducen a seguir por un camino muy diferente. Hermanos, diferente al que Dios nuestro Padre Santísimo nos ha ordenado caminar en él. Pero si alguno de ustedes se preguntan, oye, ¿por qué estamos aludiendo a este tema? Hermanos, porque el comportamiento que muchos de nosotros hemos tenido hacia la doctrina de nuestro amado Maestro ha sido de indiferencia. Le hemos mostrado una total y plena indiferencia a las cosas que nos fueron advertidas. ¿Y por qué se da esto, hermanos? Porque ninguno de los que hoy se apegan a las enseñanzas religiosas han investigado las Escrituras. Pues así, en todos, al menos una duda surgiría entre el comportamiento que siguen las religiones y la forma de actuar que la enseñanza de Jesús indica. Debemos aplicar a nuestras vidas. Si tan solo tuviéramos la disposición o al menos la inducción para buscar información sobre Dios acerca de Jesús respecto a las cosas celestiales en relación a lo que es verdaderamente la virginidad, a lo que... ¿Dónde está? En relación a lo que es verdaderamente la divinidad, entonces, con al menos una hermanos, una duda que nos surgiera, tendríamos ya con ella la pauta para razonar que todo lo que estamos haciendo es no hacer nada, o bien estar haciendo pero lo opuesto a lo que debemos. Y esto es porque nos seguimos dejando llevar por enseñanzas de gentes que solo han aprendido a enseñar, pero lo que a ellos les enseñaron. Pero hermanos, ninguno de estos en realidad conoce la esencia de la sabiduría que envuelve a la doctrina que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nos enseñó, porque han sido adiestrados para enseñar lo que el hombre quiere y desea aprender, y lo que cree que lo va a dejar satisfecho. Mientras los religiosos se enaltecen y se satisfacen a sí mismos. Recordemos lo que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nos dijo al respecto, y que así quedó escrito en Juan capítulo 8, versículos 54 al 55. Y este
a la letra dice: y dijo Jesús, si yo me enaltezco a mí mismo, mi satisfacción es una basura, pues es mi Padre el que me enaltece, el único del que todos ustedes deben decir que es su Dios. Aunque no lo conozcan, hermanos. Yo sí lo conozco, dice el maestro. Si dijera que no lo conozco, sería igual que ustedes de mentiroso. Mas lo conozco y cumplo su ley. Yo cumplo su santísima palabra. Por tanto, hermanos, hasta hoy muchos habíamos vivido creyendo toda esa sarta de fantasías que religiosamente se nos había hecho creer. Y es así como hemos dado la espalda a las enseñanzas que verdaderamente nos pueden dar el conocimiento acerca de Dios, que nos permita entender el camino que debemos seguir, pero debemos entender que ese camino es por el que sí lograremos agradar a nuestro Padre Santísimo. ¿Para qué? Pues para así poder estar a su lado cuando Él regrese. Agradar a Dios en todas sus cosas, para así poder estar a su lado cuando regrese, después de que su Hijo más amado haya ejecutado el juicio final. Amadísimos hermanos, estos tiempos difíciles que estamos viviendo quizá nos han conducido a creer lo primero que nos dicen o dar crédito a lo primero que vemos, tanto por la educación y o a la inducción con que se nos guía, como por la ignorancia y total desconocimiento respecto al tema por parte nuestra. Y si a esto le sumamos la influencia que pasa por parte de la enseñanza de nuestros padres o de los religiosos que nos obligaron a obedecer sus instrucciones, el resultado es precisamente lo que hoy vemos en todo el mundo: una actitud conformista de que cada quien hace lo que le venga en gana, como quiere y como él lo cree. Pero ese comportamiento, hermanos, no es más que la manera simple de, ¿cómo decirles?, de querer justificar, hermanos, que si vivimos bajo la ilusión, pero que nosotros mismos queremos creer, es porque otros nos la enseñaron, otros nos la inculcaron. Y si esto ha sido así, es porque hemos sido débiles de carácter para evitar seguir esos ideales. Sin embargo, y como ya hemos podido ver, Dios no, hermanos, no nos quiere viviendo de la mano de otros. Dios quiere que seamos autónomos para amarlo, para servirlo y lo más importante, para conocerlo, hermanos. Por ello es que debemos investigar por cuenta propia y no dejarnos llevar más por lo que se nos haya dicho. Es por eso, hermanos, que nuestra insistencia en dejar de lado, pues ya de una vez por todas, esas costumbres, tradiciones e ideas que nos fueron impuestas por nuestros padres. Nos fueron impuestas por nuestros abuelos, por nuestros gobernantes, fueron impuestas para nosotros por los religiosos, etc. Esto nos obliga, hermanos, a tenerle temor y no amor
Y esto solo hacia nuestro Padre, hacia nuestro único Dios que existe, y así también hacia todo lo que Él ha creado y dispuesto para la humanidad. Recordemos, hermanos, que el Maestro Jesús el Cristo vino a hacer que la humanidad retomáramos el cumplimiento de la ley, la misma que se nos había ordenado previamente, y hoy nosotros queremos seguir a Jesús en vez de a Dios nuestro Padre. Hermanos, si vamos a pregonar nuestro amor por Jesús, el Cristo, que sea cumpliendo con la enseñanza que Él mismo nos dio. Esa enseñanza es la de cumplir con las leyes que nuestro Padre ordenó. Y desde el principio, hermanos, de los tiempos, mientras nosotros no acatemos correctamente a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús el Cristo, hermanos, no estaremos atendiendo a las disposiciones que nuestro Santísimo Padre ha tenido para nosotros y para el resto de la humanidad. Por ello, hermanos queridos, es que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a todos ustedes esta fantástica ilustración. Misma que nos expresa la sabia reflexión de la escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidenses, Marguerite Annie Johnson, mejor conocida como Maya Angelou, y a la letra nos dice: no confío en las personas que no se aman a sí mismas y aún así me dicen te amo. Existe un proverbio africano que dice: ten cuidado cuando una persona desnuda te ofrece una camisa. Entonces, hermanos, no debemos olvidar que lo que nos quiere decir esto es muy sencillo. No debemos confiarnos de aquellos que nos ofrecen dar lo que ellos no tienen. Es decir, una persona desnuda que nos ofrece una camisa, ¿cómo? ¿No es más lógico que se la ponga esa persona? ¿Por qué motivo nos ofrecería algo que a ella misma le hace falta? Eso mismo sucede con las religiones, hermanos. Las mismas que nos ofrecen un conocimiento que ellas mismas carecen. No debemos olvidar, hermanos. Miqueas capítulo 7, versículo del 3 al 6 a la letra dice: a la maldad que ellos hacen, a aquella maldad que ellos hacen, le dan el nombre de bien. El cardenal les exigirá, los obispos juzgarán, pero todos ellos lo harán siempre a cambio de dinero. Y el sumo sacerdote hablará solo lo que él cree y lo copiarán. Todos vivirán en confusión
No les creas a los amigos. No les creas a los amigos. No les creas a los amigos o a los que se dicen ser tus amigos. No les creas. No confíes en los sacerdotes. De la que duerme a tu lado, de la mujer que duerme a tu lado, cuídate. No abras la boca, porque el Hijo del Hombre no respetará a su padre. La hija desobediente no respetará a su madre. Hermanos, el hijo no respetará a su padre. La hija desobedecerá a su madre. La nuera se rebelará contra su suegra. Y esto dice el maestro: los enemigos del hombre son su propia familia. Por consiguiente, si Dios, hermanos, nos hace hincapié en que no debemos confiar incluso en los que son de nuestra propia familia, es porque si ellos mismos llegan a convertirse en nuestro enemigo, bajo las circunstancias respectivas, entonces mucho menos debemos confiar en alguien que se acerca hasta nosotros, haciéndonos creer que por medio suyo podemos ser salvos, que solo por medio de él podemos ser perdonados y que solo por ellos estamos exentos de todo mal. Hermanos queridos, no obstante y pese a que esto es lo que nos está ordenado, ¿qué hemos hecho? Que estamos más atentos a lo que nos enseñan aquellos a los que hemos empoderado, haciéndolos creer que son autoridades en el tema o en la materia, para que nos enseñen lo que queremos oír, para que nos ilustren en las cosas maravillosas que queremos ver. ¿Y para qué? Nos consuelen y esto es importante, hermanos, para que nos consuelen cómo nos queremos sentir. Y es así como entonces ellos, carentes de conocimiento, nos quieren enseñar. Aquellos que son ignorantes quieren ilustrarnos. Y esto es porque no queremos aceptar las evidencias que avalan una realidad contraria a esas mentiras. No queremos aceptar el sustento de que existe algo más hermoso, formidable y verdadero que en lo que fantasiosamente nos hemos ilustrado. Por ello, en vez de ser humildes, pues ahí vamos ensoberbecidos, defendiendo lo indefendible. Y despreciamos lo que más debemos valorar. Es por ello, amadísimos hermanos, que no dejaremos de insistirles en que levantemos nuestra mirada a los cielos, busquemos a nuestro Padre en las alturas y también llamémoslo desde la inmensidad del firmamento.
con lo más sincero de nuestro pensamiento. Y no lo hagamos en cualquier templo, ni con cualquier religioso, porque Dios habita en las alturas. Nuestro Padre no habita en una construcción. Pero busquémosle con toda la fuerza de nuestro corazón, hermanos. También con humildad. No temamos al cambio ni a tomar el riesgo. Porque investigando, estudiando, con toda la fuerza de nuestro corazón, también con humildad, se nos enseña a aprender el riesgo para conocer el buen camino que debemos seguir. Y entenderemos, hermanos, esa verdad que siempre ha estado evidente ante nuestros ojos. Y esto nos va a dar la pauta, no solo de ser agradables ante nuestro Padre, sino de serlo al mundo que nos rodea. Y recordemos, hermanos, que si alguien pregunta sobre las maravillas de nuestro Padre Santísimo, entonces estamos obligados a responder. Tengamos iniciativa. El solo deseo de conocer a Dios no basta, sino pues también debemos preguntarnos y ser gratos ante Él, actuando conforme a la ley que ha determinado hacia nosotros, porque ya no debemos más vivir creyendo, hermanos, una mera idea, sino que debemos empezar, pero ya de una vez por todas, a vivir y creer solo lo que es verdad. Razonemos lo que estamos aprendiendo, hermanos, precisamente para entender aquello que queremos conocer. Hermanos queridos, miren, ¿cuántas veces no hemos leído mensajes y expresiones de gente que dice que Dios es satánico, que es sanguinario, que es injusto, todo por ser autoritario conforme a su ley? Pero hermanos, yo les pregunto, si nuestro Dios es satánico por aplicar su ley, entonces los que somos padres de familia, pues también somos satánicos o diabólicos por educar a nuestros hijos, instruyéndolos a que obedezcan nuestras normas. Si Dios es auténtico, ¿por qué mezclarlo o hacerlo sentir que es satánico? ¿Por qué pensamos que Dios es sanguinario? ¿Por castigar la maldad de los seres humanos rebeldes? Ay, hermanos, entonces nosotros nos volvemos sanguinarios y diabólicos por dar de nalgadas y corregir a nuestro hijo sus desobediencias. Qué tranquilo. Y debemos hacerlo porque esto nos va a permitir que demos un giro, hermanos, en nuestra conciencia. Porque les habrá pasado que cuando nos preguntan por nuestro Padre, reaccionamos de manera inconsciente. Nosotros ya no, hermanos. Nosotros debemos responder y reaccionar de manera consciente. Así es que,
Si nos preguntan por nuestro Padre, debemos responder con conciencia. Si nos preguntan por nuestro Padre, rápidamente respondamos con prontitud, con certeza, y digámosle a la gente todas esas maravillas que nos han llevado a conocer acerca de Él. Todo, hermanos, todo lo que nos rodea es maravilloso, pero cuando nos ha tocado, díganme si no, entablar, aunque sea de manera inconsciente, un contacto con nuestro Padre, ¿verdad que es maravilloso? ¿Verdad que es fantástico? Por ello es que vamos a seguir conociendo la correcta interpretación y cómo se deben aplicar las leyes que nos ordena cumplir nuestro Padre. Hermanos, y si hoy continuamos con la secuencia del orden de estas leyes, nos toca hoy analizar lo que se nos ordena en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, que a la letra nos dice: y bendijo Dios a los hombres, diciéndoles: crezcan, sean útiles y multiplíquense, pero tengan el control sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia de la tierra. ¿Cómo? Cuiden de ellos. Cuiden de ellos. Y pues como se dan cuenta, hermanos, este precepto es importantísimo entenderlo con claridad, porque pues la sabiduría que de este se desprende es brutal, fantástica, es maravillosa, es correcta. Y es que hoy en día, hermanos, con tanta perversidad que existe, no relacionamos el actuar correcto que el hombre debe tener por la sumada ignorancia que existe sobre los principios ordenados por Dios, nuestro Santísimo Padre. Miren, si nuestro Santísimo y bendito Dios nos ordena crecer, es para que lo hagamos material y económicamente, siendo útiles, aprovechando las características que Él, nuestro Santísimo Padre, nos ha dado con el mejor provecho. Y multiplicarnos es que tengamos familia. Por lo que, hermanos, la homosexualidad, incluso hermanos, esto que Dios nos ordena es de verdad para razonar, hermanos. Miren, la homosexualidad, como decíamos, hermanos, aún entre las mujeres no es correcta, porque no existe generación. La ley de nuestro Padre que dice multiplícate, ahí no hay nada, ni entre dos hombres, ni tampoco entre dos mujeres. Y si nuestro Santísimo Padre nos permite tener el control sobre el mundo animal, para que algunos de ellos incluso nos sirvan de alimento, esto debe ser conscientes, hermanos, de que no debe representar,
ningún daño para ellos, sino que debemos tener el cuidado de los mismos y si van a servir de alimento, como algunos de ellos están permitidos, no debemos abusar de ese control que Dios nos ha dado para maltratarnos, para maltratarlos, para abusar de ellos, para cazarlos, para lastimarlos. Y es que, hermanos, si prestamos la debida atención a lo que nos ordena nuestro Padre en este precepto, nos vamos a dar cuenta entonces que si cumplimos con lo que Dios nos indicó, entenderemos que incluso los animales tienen ante Dios derechos. Y uno de ellos es el ser cuidados, no ser maltratados. Y de esta forma tendremos incluso, pues, ¿por qué no decirlo?, amor por ese prójimo que hemos considerado inferior por ser una raza diferente a la humana. Pero cuidado, mucho cuidado, foco rojo, porque es una raza con vida, como lo somos también nosotros. Por eso es que insisto, hermanos, en que esta tarea de conocer y llevar a cabo el cumplimiento de la ley de nuestro Padre es una cuestión personalísima. Nadie debe influir sobre nosotros. Seamos nosotros mismos los que por cuenta propia y con iniciativa aprendamos el camino correcto que la ley establece. Caminemos por él con actitud, pero que sea una actitud correcta, con ánimo, sin temor y con fe, de tal manera, hermanos, que nada ni nadie obstaculice nuestro andar. Una vez más, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hermanos que semana a semana nos comparten valiosa información por medio de imágenes, de noticias, etcétera, con las que se hace este gran programa. Sin duda, se va a ver enriquecido y por ello es que les damos el sustento bíblico con ciertas y muy precisas citas que al mismo tiempo nos explican y nos avalan esa íntima relación, hermanos, que existe entre variedad de sucesos históricos, pero variedad de sucesos contemporáneos, con lo que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de los años. El día de hoy queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestro querido y maravilloso hermano Juan Gerardo Carrión Vargas, conocido por todos como Jécate, de Torreón, Coahuila, quien amablemente nos comparte, hermanos, esta valiosísima imagen con una sabia reflexión que a la letra dice: el hombre se jacta de saber dividir el átomo, pero aún no ha aprendido a dividir el pan. Y hermanos, pues aquí todo esto es importantísimo entender porque es de gran valía, hermanos. ¿Cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad
de buscar agua en otro planeta? Y no se ha dado cuenta que el planeta que vive existe la suficiente agua para darle de beber a todos. Hermanos, alrededor del mundo hay mucha gente con sed, con hambre. Carecen de este valioso elemento de vida. Busca el ser humano vida en otro planeta y en este en el que vive hay más de 8 millones de vidas de las que no tiene interés en conocer al menos de una de ellas. ¿Cómo entonces, la pregunta, cómo entonces es posible entender que el hombre desea conocer a Dios si a su prójimo no le tiene ni la más mínima intención siquiera apreciar que vive a su lado? Perdón por el paréntesis, un estornudo. Queridos hermanos, la reflexión de esta semana la basaremos en la nuevamente sabiduría árabe, que a la letra nos enseña lo siguiente. En este mundo encontrarás todo nuevamente, excepto a tus padres. En este mundo encontrarás todo nuevamente, excepto a tus padres. Hermanos queridos, la repetí porque esta cita es valiosísima. Miren, nos hace entender algo que debe ser extremadamente valioso en estos momentos para todos nosotros. Primero, que cualquier cosa es posible encontrar aunque la perdamos, exceptuando a nuestros padres. Por lo que, si somos papás, velemos a toda costa por ser unos padres correctos, educar a nuestros hijos correctamente, y que si son nuestras generaciones las que vivirán, que sea conforme a Dios le agrada. ¿Y cómo es el agrado de Dios? Conforme a su ley santísima. Solo así lograremos que nuestros hijos sean sanos y correctos ante su Dios. Nuestros hijos no podrán encontrar otros padres. Por eso es que debemos velar por ser guías correctos para ellos, de tal forma que su educación sea la más adecuada para enfrentar este mundo y su entorno. Pero hagámoslo con carácter. Y mejor aún, hágase con sabiduría. Esa disposición que muchos de ustedes, hermanos, han tenido para aprender lo que verdaderamente Dios quiere que conozcamos y así quitar de nuestra cabeza toda esa sarta de mentiras y de fantasías que durante muchos años influyeron en nuestra forma de vida, es precisamente porque lo buscan, porque quieren conocer, porque ya no quieren más seguir embelesados en una puerca y asquerosa fantasía que ya nos hemos dado cuenta todos que es inexistente, y porque lo más importante, ustedes quieren, hermanos, conocer a nuestro Padre. ¿Quién quiere conocer a nuestro Padre? Yo. ¿Quién, hermano? ¿Quién? Grítelo. ¿Quién quiere conocer a nuestro Padre? Yo quiero conocerte, Señor.
dame la oportunidad, no me la niegues. Quizá no tengo la capacidad para entablar un contacto telepático, pero si yo veo en el cielo como me has mostrado que ahí estás, no me niegues la oportunidad, Padre, de amarte, de quererte, de conocerte, de servirte, de alabarte y de honrarte conforme a tu ley santísima lo indica. Así quitaremos de nuestras cabezas esas fantasías. ¿Por qué? Porque lo buscamos. Y decíamos, queremos conocerlo. Ya no queremos más, Padre, seguir embelesados en fantasías. Y por la fe, hermanos, que en cada uno de ustedes existe acerca de nuestro Padre, entonces, de esa manera, hoy ya no existe temor en nosotros a tropezar, porque el temor que vive en nosotros es a que nuestro Padre no nos tome en consideración el día de su llegada. Ese es nuestro temor más grande, hermanos. ¿Sí o no? Que no nos tome en cuenta. Que no nos tome dentro de su proyecto. Así que, si nos ponemos de pie y con la frente en alto, trabajamos en ello, hermanos. El resultado es que lograremos encontrar el camino que nos va a conducir al Padre. Es un camino recto, les advierto. No hay que irse ni a la izquierda ni a la derecha. No hay que hacerle caso ni al disfrazado de pastor ni al disfrazado de oveja. Por nada. Por nada. Conocemos ya entonces que el único camino que existe para llegar a nuestro Santísimo Padre es el guardar y el cumplir con su ley. Y así cuando Él regrese, hermanos, entonces, todo lo que hayamos hecho en la vida, aún y hayamos muerto ya, Él nos tomará en cuenta para ser llevados a su lado, tras haber recibido lo que de su bendita mano, que está muy por encima de la nuestra, nos haya dado. Hermanos queridos, el día de hoy tenemos un programa fantástico, porque continuaremos aprendiendo sobre los maravillosos textos apócrifos, y qué mejor hacerlo en estos tiempos donde hay mucha promoción de los dogmas por retomar la religiosidad de las personas de una forma o de otra, etc. Y el día de hoy, hermanos, entre los apócrifos del Nuevo Testamento, vamos a conocer lo que nos enseña el Evangelio del falso Mateo. Así es que iniciemos. Había un cierto docto de la ley judío, llevaba por nombre Zaquías, el cual oyó decir a Jesús estas cosas. Escuchen. Y viendo que estaba poseído de una ciencia irrebatible de la virtud, se sintió ofendido y empezó a decir cosas contra José, inconsiderada y neciamente, sin pizca de respeto, decía: es que tú no quieres entregar a Jesús para que sea instruido en la ciencia humana.
No quieres entregar a Jesús para que sea enseñado en las buenas maneras. Veo que tanto tú como María tiene sobreestimado al niño que toda la tradición de los ancianos. Más les valdría respetar al Senado de la comunidad israelita y preocuparse de que Jesús observara la debida caridad para con sus iguales y de que reciba la instrucción conveniente en la doctrina del pueblo de Israel. José por su parte respondió: ¿y quién será capaz de gobernar y educar a este niño? Mira, si tú te crees con fuerzas suficientes para ello, no hay inconveniente alguno por nuestra parte en que tú seas quien lo instruya en esas cosas que enseñas también a los demás. Y Jesús, que escuchó lo que había dicho Zaquías, respondió de esta manera: Maestro de la ley, es correcto lo que acabas de decir, tratándose de quienes tienen que ser instruidos en ciencias humanas. Pero, por lo que a mí se refiere, tú debes de saber que no tengo nada que ver con su juicio, ya que yo no tengo padre según la carne de las gentes. Tú, vamos, que eres docto de la ley y la interpretas, estás sujeto a ella. Pero yo ya existía mucho antes que la ley. Y ya que piensas que nadie puede compararse contigo en relación a la ciencia, sábete que te encuentras en la necesidad de ser instruido, pero por mí. Pues nadie fuera de mí puede enseñar cosa alguna distinta de esas que acabas de mencionar. Solamente el que es digno es capaz de hacerlo. Mas, cuando me llegue el momento de ser elevado de la tierra, haré cesar toda traza de su genealogía. Tú no eres capaz de precisar la fecha de tu nacimiento, pero yo sé perfectamente cuándo han nacido y cuánto han de durar su vida sobre la tierra. Entonces, todos los que oyeron hablar estas palabras se llenaron de temor y exclamaron diciendo: ¡Oh! ¡Quietos, quietos! Esto sí que es un misterio enorme, pero es admirable. Nunca ni jamás se oyó semejante cosa. Ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los escribas han dicho nunca ni oído cosa parecida. Nosotros bien sabemos dónde ha nacido este niño, mas teniendo apenas 5 años, ¿cómo es que sabe decir estas cosas? A lo que respondieron los sacerdotes: nosotros nunca hemos oído a un niño de esta edad decir tales cosas. Y escuchando esto, Jesús respondió de esta manera: ¿se admiran de que un niño sepa decir esto? ¿Y por qué no creen lo que les acabo de decir? Les maravilla el que les haya dicho que sé la fecha de su nacimiento, pero más cosas les diré que les provocarán aún mayor admiración.
Yo he visto a Abraham, he visto a aquel que lo llaman su patriarca. He hablado con él y él me ha visto a mí también. Al escuchar estas palabras, todos se enmudecieron. Nadie se atrevía a hablar, por lo que Jesús les dijo: entonces, con ustedes como personas entendidas y no me han comprendido. Y esto es porque en realidad todos ustedes son más pequeños que yo y que su escasa fe. Nuevamente dijo Zaquías, el doctor de la ley, a José y a María: denme al niño y yo se los confiaré al maestro Leví para que lo eduque y le enseñe las letras. Jesús permaneció callado después de entrar en clase. El maestro Leví le enseñaba. Mientras tanto, el alefato hebreo, empezando por la letra Aleph, y él decía: di tú ahora esta letra. Pero Jesús continuaba silencioso, sin responder una sola palabra. Por lo que entonces el maestro Leví cogió enfadado una vara de estoraque y le tocó con ella fuertemente en la cabeza. Y Jesús le dijo a Leví: ¿por qué me hieres? Sábete que es más bien el castigado el que enseña al que castiga que viceversa. Yo soy capaz de enseñarte a ti todas esas mismas cosas que me vas diciendo. Mas todos estos que hablan y escuchan son ciegos como el bronce que tañe o el timbal que retiñe, los cuales no conocen el sentido de las cosas que con sus sentidos interpretan. Y añadió Jesús a Zaquías: todas las letras desde el Aleph hasta la Taf se distinguen por su disposición. Dime tú primero qué es la Taf, y yo te diré después qué significa Aleph. Jesús continuó: ¡hipócrita! ¿Cómo pueden decir la letra Taf los que ni siquiera conocen lo que es la Aleph? Dime en primer lugar qué es la letra Aleph, y solo entonces me fiaré de ustedes cuando digan Bet. Recuerden, hermanos, que el alefato es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Yud, etc. Entonces, no sabes qué es la Tab, dime entonces qué es la Aleph. Y solo entonces me fiaré de ustedes cuando digan la letra Bet. Y empezó Jesús a preguntar el nombre de las letras, diciendo: que nos diga el doctor de la ley en qué consiste la primera letra, o por qué tiene muchos triángulos agudos, graduados, semiagudos,
partidos por en medio, opuestos, alargados, alzados, yacentes y yacentes en curva. Hermanos, al oír esto, Leví quedó estupefacto ante tan diversa disposición de los nombres de las letras. Y empezó a gritar, oyéndolo todos: ¿es digno acaso de vivir este hombre? Mejor estaría colgado en una cruz, pues es capaz de extinguir el fuego y eludir los demás tormentos. Para mí, este existía ya antes del cataclismo universal. Este nació antes del diluvio. ¿Qué entrañas habrán sido capaces de gestarle? ¿Qué madre pudo haberle dado a luz? ¿Y qué pechos han podido amamantarlo? Hermanos, por favor, aquí hacemos un paréntesis, porque recordemos que María estaba presente en ese momento, y preguntémonos cómo es que entonces Zaquías se expresa así de Jesús, estando supuestamente la madre presente. Yo, Zaquías, huyo de él, no pudiendo soportar las palabras de su boca, ya que mi corazón se queda admirado al escucharla. No creo que, de hecho, exista hombre alguno capaz de entender lo que dice, a no ser que Dios venga a ayudarlo. Y yo ahora, pues pobre de mí, estoy por mi culpa a merced de todas sus burlas, ya que pensaba tener ante mí un alumno, y me he encontrado con mi propio maestro. Me he encontrado sin saberlo. ¿Qué diré? No soy capaz de aguantar las palabras de este niño. Me veo obligado a marcharme de este pueblo, ya que me es imposible entender todo esto. Viejo y todo, me he dejado ganar por un niño, pues yo soy incapaz de encontrar lo mismo, el principio, que el fin. De lo que dice, es muy difícil que uno por sí solo pueda dar con el principio. Les digo con toda sinceridad que, a mi modo de ver, la conducta de este muchacho, los principios de su discurso y la meta no parecen tener nada en común. No sé, por tanto, si será él acaso un mago o un dios, o si más bien es acaso un varón de Dios que viene a hablar por él. Lo que tampoco es seguro, puedo decir, es de donde él procede y qué es lo que ha de llegar a ser. Entonces, Jesús, con rostro alegre y sonriendo, dijo imperiosamente a todos los hijos de Israel, pero que estaban presentes, y todos le escuchaban: sean prolíficos los estériles, que vean los ciegos, que caminen los cojos, que gonen los de bienes los pobres, y que los muertos revivan, para que devueltos todos a su primitivo estado, permanezcan cada cual en aquel que es la fuente de la vida y de la felicidad eterna. Al decir Jesús estas palabras, pues todos los que se encontraban afectados de diferentes enfermedades, de pronto se encontraron repletos de salud. Y asombrados, nadie osaba ya decirle nada
ni escuchar cosa alguna de sus labios. Pero después de esto partieron María y José juntamente con Jesús y se fueron a la ciudad de Nazaret. Sucedió que un día de Shabbat, que era acompañado de otros niños, sucedió que en la terraza de una casa, uno de los niños empujó a otro, pero de tal manera que éste cayó de una gran altura y se mató. Al enterarse los padres del muerto, protestaron contra José y María diciendo: este niño tuyo ha tenido la culpa de que nuestro hijo cayera y muriera. Jesús, por su parte, quedó en silencio. Él no respondió nada. Vinieron a él José y María le preguntó: ¿acaso fuiste tú, Jesús, quien hizo caer al niño? Jesús, por respuesta, bajó a toda prisa de la terraza y llamó al niño difunto por su nombre, diciendo: Zenón. Y el niño respondió: no, Señor. Dígame. Y Jesús le dijo: ¿acaso fui yo quien te aventó? ¿Yo te empujé? Y el niño le respondió: no, Señor. Y le dijo: ¿fui yo acaso quien te aventó? Y los padres del que había sido por un momento muerto se llenaron de admiración y honraban a Jesús por el maravilloso milagro que acababa de hacer. Así que María y José tomaron al niño y se fueron camino hacia Jericó. Tenía Jesús el Cristo, nuestro amado Maestro, 6 años de edad. Y María lo envió con otros niños hasta una fuente por agua con un cántaro. Jesús ya había sacado el agua cuando un muchacho lo empujó y en consecuencia el cántaro recibió un fuerte golpe que hizo se rompiera. Pero Jesús respondió extendiendo su manto y maravillosamente recogió en él toda el agua que se había caído del cántaro, la cual la llevó después a María, como ella se lo había solicitado. Ella, al verlo, se llenaba de admiración y andaba murmurando sobre todas las maravillas, pero las guardaba en su corazón. Sucedió que otro día salió al campo llevando consigo un poco de trigo del granero de María y lo sembró. El trigo nació, creció y se multiplicó prodigiosamente. Y él mismo se encargó de cortarlo, recogiendo 3 coros de semilla, y le dio después a muchos de los que conocía. Hay un camino que, saliendo de Jericó, conduce hasta el río Jordán, en el lugar por donde pasaron los hijos de Israel. Bueno, allí mismo se dice que descansó el arca de la alianza. Teniendo pues Jesús la ciudad
Teniendo pues Jesús la edad de 8 años, salió una vez de Jericó con dirección al Jordán. Durante el camino, muy cerca ya de los márgenes del río, había una madriguera donde una leona alimentaba a sus cachorros. Y esta era la causa por la que nadie transitaba seguro por aquel camino. Llegó pues Jesús al lugar, a sabiendas de que en aquella caverna había una leona que había parido a sus crías. A vista de todos, entró a la cueva, y los leoncitos, al verlo, corrieron a él y le adoraron, lo alabaron, lo enaltecieron. Jesús se sentó en medio de la gruta y las crías corrían alrededor suyo, acariciándolo y jugando con ellos, mientras que los leones más viejos se mantenían alejados, haciéndole honra con el movimiento de su cola. La gente que observaba estos puntos desde lejos, al no ver a Jesús, se decía: oye, si no hubiera este niño o María y José cometido faltas, no se hubiera lanzado espontáneamente a los leones. Y mientras la gente decía esto, Jesús salió de la gruta y detrás de él iban los leones. María y José miraban desde lejos, así como la demás gente que se mantenía a una lejana distancia para no acercarse por los leones que estaban a su alrededor. Por lo que Jesús empezó a hablar de manera que todos lo escuchaban. Cuán mejores son que todos ustedes estas bestias. Que recorren, que reconocen y enaltecen y glorifican al enviado de Dios, a quien ustedes, hombres semejantes, desconocen. Los animales, aún con su sabiduría y su brutalidad, me reconocen y se amansan ante mí, mientras que ustedes me oyen y no me conocen. Después de esto atravesó Jesús el Jordán en compañía de los leones, y ante la presencia de todos, las aguas del río se partieron hacia la derecha y hacia la izquierda, como sucedió con Moisés, hermanos. Y Jesús se dirigió a los leones de manera que todos pudieran escucharlo, y dijo: vayan en paz, vayan sin hacer daño a nadie, y sin que los hombres los dañen a ustedes, hasta que lleguen al lugar de donde han salido. Y los animales se despidieron de él con su actitud, no de voz, y regresaron a sus cubiles. Y regresó al lado de María y José. Amadísimos hermanos, vamos a llegar hasta aquí por hoy porque esto amerita reflexión. Hermanos, si alguno dice: oye, es cierto que nos estamos llevando bastante tiempo con esta obra, bueno, la próxima semana ya vamos a concluir este maravilloso libro. Pero también es cierto que estamos aprendiendo maravillas y maravillas, hermanos, sobre hechos que sí ocurrieron y que se han mantenido ocultos para nosotros
Y es que verdaderamente increíble y maravilloso es confirmar que lo que creíamos saber, pues ¿qué creen? Que no es así. Y ahora que ya tenemos mayor conocimiento sobre la verdad, confirmamos que la voluntad de Dios es la única que se cumple cuando Él así lo quiere y como Él así lo determina. Y con quienes Él así lo desea. Sin lugar a dudas, amadísimos hermanos, como hoy lo podemos confirmar una vez más, y con el claro ejemplo de estas evidencias, debemos maravillarnos de toda esta realidad que estamos conociendo, porque nos da la pauta a entender que Jesús es mucho más que lo que religiosamente se ha dado a conocer, que es un ser tan maravilloso que desde que fue entregado a María, hizo maravilla tras maravilla a los que estaban a su lado. Pero eso también debemos alejarnos ya de todas esas ideas falsas que nos han hecho creer en las religiones. Ya no, hermanos, por favor, debemos, miren, nos han hecho creer porquería y media. Debemos entender ya, hermanos, pero a la vez aceptar que Dios, que nuestro amado Maestro Jesús, que Satán, el siervo más antiguo, y que toda la comitiva celestial son más que lo que nos han hecho creer. Que Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacerse sentir, y mucho menos para mostrarse. Que nuestro amado Maestro no necesita de sacerdotes para hacer entender su doctrina. Que Satán no requiere de nada ni nadie para hacer tropezar al ser humano, sino solo de la falta de fe, y que los seres celestiales no necesitan de nada, pero tampoco de nadie, para saber que solo a Dios se debe honrar, y por ello serán quienes vengan a hacer la justicia que fue advertida, se cumplirá con un terrible y espantoso castigo a quienes sigamos ofendiendo a Dios, adorando a quien no es Él. Si obedecemos la voluntad de Dios con fe, Él nos permitirá tener la gran bendición, hermanos, de que no nos falte nada, de que las bendiciones no cesen durante nuestra vida y paso por este mundo. Y para ser llevados a su lado y, hermanos, vivir en la eternidad, al lado de una comitiva celestial selecta de santos. Regresemos al camino correcto, hermanos. La verdad y la mentira no hay más. No, por favor. A la verdad. Hermanos, no hay más. Sigamos haciendo lo que Isaías nos instruyó en el capítulo 55, verso del 5 al 6, que a la letra nos dice: Isaías, ya lo deben tener grabado, hermanos. Isaías capítulo 55, verso del 5 al 6. Busquen, vamos todos, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo, Padre, llámenlo, mientras Él está aquí cerca. Apártese el incrédulo ya de su camino, el hombre perverso ya deje esos pensamientos. Todos vuélvanse al Señor, el cual tendrá misericordia y será amplio para considerarlos. Quizá, hermanos queridos,
Al día de hoy no sabemos más, pero de algo estamos seguros, que sabemos menos. Y eso nos debe orillar a corregir el mal camino, el mal comportamiento, la mala actitud que hemos tenido ante la vida, ante nuestros prójimos, ante la vida celestial. Y reconozcamos, hermanos, que si nos estamos dando cuenta de que lo que está por venir es malo para todos los que se apeguen a la voluntad de Dios, pues entonces es porque Dios quiere que cambiemos esas acciones que hasta hoy nos han alejado de nuestro Padre, precisamente por la carencia de fe. Y es que si todos lo primero que pedimos cuando oramos es: Señor, Padre mío, ilumíname, dame sabiduría, guíame por el camino correcto, entonces sigámoslo haciendo, hermanos, pero con fe y prestando la debida atención, porque Dios está respondiendo con acciones a nuestras peticiones. ¿Y nosotros? Hermanos carísimos, antes de despedirnos, un fuerte abrazo y un afectuoso saludo a todos ustedes, queridos hermanos, pero en esta ocasión de manera personal a nuestro hermano Luis Arturo Reynoso Rincón de Bogotá, en Colombia, a quien le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos, porque Dios le bendiga, le tenga presente y, querido hermano, reciba un fuerte abrazo, que Dios le sobreabunde junto a sus más queridos. Reciba usted mi más profunda gratitud, hermano, por tenerme confianza, por la bendición que han representado ustedes y todos los hermanos de la última advertencia, a quienes junto con usted les ruego me sigan considerando en todo momento a sus más apreciables órdenes. Reciban por favor mis mejores deseos, porque nuestro Santísimo Padre, a todos ustedes, familia, la última advertencia, y a sus más queridos les proteja, los colme de bendiciones y los sobreabunde. Recuerden, hermanos, que las grabaciones de nuestros programas se encuentran en YouTube como Yosef Benajarón o Jorge Valderrábano. Las dos funcionan, hermanos. Estamos en Facebook como Yosef Benajarón, en Twitter como @JJ Y hermanos, no dejen de llamar, aunque sea un saludo. Y muchas gracias a todos los hermanos. No. William Barquero, mi hermano entrañable y querido Rubén Trejo, la hermana Lara, Rosita Lara, esta hermana también, que son dos hermanas, Teresa Ursúa, etcétera, todos los que llamaron para preguntarnos cómo seguíamos. Gracias hermanos, pero una cosa, nuestro bendito Padre no nos dejará más. Hermanos, no nos despedimos sin antes conozcan ustedes este sabio consejo de Sócrates, que a la letra dice: la belleza es una efímera tiranía. Significa, hermanos, que la belleza que hasta el día de hoy se nos ha mostrado sobre la religión, siendo esta la que con maquillaje se presenta con paz, amor, felicidad, salvación, perdón, caridad, etcétera, es falsa, es temporal y es mentira, porque ha sido empleada para dominar a la humanidad de tal forma que no mire a los cielos viendo más allá de lo que hay, sino que nos han hecho ver al cielo fantaseando
con lo que es mentira y temiendo a lo que es una realidad. Sin embargo, hermanos, toda esa belleza del cosmos regresará. Él se hará ver que toda esa hermosura no era más que un maquillaje de una feroz bestia. Amadísimos hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Programazo la próxima semana, Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.